Por ejemplo, yo estuve castigado al lado del cajón donde está el Trosco Fuente. Estuvimos juntitos los dos. Separados como por 1 metro estaban los cajones. Y con el Trosco yo conversaba y él me contó toda su historia cuando lo tomaban preso en Paraguay, se lo llevaron a Argentina y de Argentina lo trajeron a Chile, donde participaron los milicos paraguayos, argentinos y chilenos. Un avión de la Fuerza Aérea que los trajo acá. Y él me contaba eso. Era un tipo muy simpático, muy entero y era de mucha experiencia. Entonces él me ayudó. Entonces forma parte de mi vida también en esa situación. Entonces, pero ya ahí empecé a percatarme del entorno, a entender que las chicas que me hablaban no eran malas y que no podía negarme a hablar con ellas, tenía que comunicarme y me decían cosas ciertas. Y ahí me empecé a dar cuenta que muchas de ellas eran de Fuerza Central y conocían a mi marido. Entonces me decían, tú, y yo le decía, sí, está mi marido detenido, que sé cómo sea. Ah, será el que le dicen Guatón Andrés, y claro, todos lo conocían, ellas sí, lo conocían perfectamente, yo no las conocía a ellas, porque era de, claro, habían caído detenidos la gente que trabajaba con mi marido, y ellas eran casi las que estaban en la pieza, y me empezaron a decir cosas que eran atinadas, ciertas, y empecé a... Y de verdad en esa pieza había un mundo de afecto, de solidaridad, y te explicaban todo, o sea, cálmate, razona, porque ahora te va a pasar esto, te van a ir a buscar, te van a colocar acá, te van a hacer esto, hay un camarote, te van a amarrar a él, o sea, todo lo que te decían te preparaban. Después también llegar de cada interrogatorio a la pieza, también, o sea, era llegar a este mundo que te masajeo, calma, cariño, todo era casi de acoso, pero de verdad. Uf, qué bien salís adelante con todo esto. Durante esos días, por supuesto, estuvieron saliendo, o sea, se llevaron a más de alguien y también llegando nuevos compañeros que venían desde la tortura. Y pude ver cómo llegaban mucho más destruidos, digamos, que yo. Y compartí ahí la respuesta o la reacción o cómo el conjunto de los que estábamos detenidos allí nos hacíamos cargo de aquel que llegaba, así como me había ocurrido a mí en su momento. Y yo recuerdo que había uno de los jóvenes milistas que tenía estudios, había alcanzado a estudiar hasta el 3er año de medicina, entonces naturalmente operaba como una especie de médico, que lo hacía muy bien por lo demás, y se trataba de hacer todo lo posible por aliviar las dolencias físicas en que no disponíamos de ningún medicamento, ni nada específico, digamos, como para ese efecto. Pero creo que lo fundamental en esa especie de actitud de cercanía, de solidaridad, era de tipo psicológico. El lenguaje de hoy día, yo no recuerdo que en ese tiempo se hubiera usado esta jerga de las vibras, por ejemplo, las vibraciones. No recuerdo que se usara eso, pero usando ese concepto de hoy, yo creo que nosotros
hacíamos intensos esfuerzos en ese sentido. Yo por lo menos lo sentía y veía que todos poníamos todo nuestro ser en tratar de desear que se mejore, desear que salga de esta, desear que, en fin. Había entonces un clima ahí de compasión, de un tipo de relación solidaria que no ocurre normalmente en la vida cotidiana, que yo creo que lo sentía en el aire uno.